La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, presentan una coproducción de la Dirección de Tecnología, Innovación y Cultura Digital, la Dirección de Comunicación y Medios y Cinematografía UAC. Visiones a 500 años de la caída de Tenochtitlan. Este proyecto se dedica a la memoria de nuestro querido amigo, el Dr. Andrés Garrido del Toral, ilustre queretano, destacado profesionista, reconocido cronista y distinguido profesor de nuestra universidad. Descanse en paz. Dr. Juan Ricardo Jiménez Gómez, historiador especialista en historia del derecho y las instituciones. La nueva institucionalidad y el régimen jurídico implantado a partir de la conquista de México, Tenochtitlan. Me ha correspondido abordar el tema de las instituciones políticas y jurídicas implantadas luego de la conquista de México en esta serie de divulgación de este evento histórico que organiza nuestra universidad. El 13 de agosto de 1521 comienza una etapa histórica que cambia no solamente el panorama geográfico para estas naciones conquistadas y sometidas, sino para el globo entero, porque muchas veces nos detenemos a pensar en los efectos que tuvo la conquista en la antigua Mesoamérica, en toda América incluso. Pero no pensamos que esto tiene consecuencias en el ámbito político universal. España se convierte en un imperio que pretende subyugar las demás potencias europeas y entra en una lisa bélica de supremacía con otras potencias, y muchos de los recursos que obtiene de las colonias americanas, su plata, la va a destinar para mantener tropas en Europa durante muchos años hasta que finalmente entra en bancarrota. La principal cuestión que me toca abordar tiene que ver con el discurso, no los hechos, el discurso de la conquista, el discurso que trae consigo la colonización, un discurso político, porque ese es el contenido puntual de lo que los españoles implantaron en el Nuevo Mundo. Una filosofía política que sustentaba la monarquía católica universal, que se decía defensora de los valores de la humanidad y que arrancaban no solamente del pensamiento cristiano medieval, sino que tenían sus orígenes en Grecia, particularmente en Aristóteles, y en el pensamiento romano. España misma había sido conquistada y colonizada por Roma, y las instituciones que trajeron los españoles al Nuevo Mundo, muchas de ellas fueron a su vez trasvasadas por el Imperio Romano en todas las provincias de Hispania, entre ellas el municipio. El Reino de la Nueva España es una entidad política nueva, es una creación de la conquista, es una aportación al mundo de un concepto distinto. Y para ello hay que tomar en cuenta que la monarquía española buscó sustentar filosóficamente su dominio sobre los nuevos territorios. No bastaba con apelar al hecho del descubrimiento, la toma de posesión, el requerimiento de palacios rubios que se hacía en castellano a indios que no entendían la lengua. Había que buscar asideros doctrinales, fundamentos teológicos y jurídicos. Y por lo tanto, los pensadores de la época nos van a proporcionar ese soporte. La Bula Intercetera de 1493
será el punto de partida para este análisis que tiene que ver con por qué España puede mantener los dominios y extraer de ellos bienes y exigir lealtad y obediencia a los súbditos de estos nuevos territorios. Cuando los españoles arribaron a las costas de lo que hoy es México, existían formaciones políticas territoriales de pueblos sujetos y pueblos cabecera, y encima de ellos una entidad superior que controlaba, que cobraba tributos. Por convencionalismo se les llama imperios. Dos se disputaban la hegemonía en el Valle de México: el imperio Tenochca, con la Triple Alianza, y el imperio de los michoacanos, en constante contienda bélica, buscando cada uno trasvasar, superar las fronteras para imponer la supremacía. Había cultura jurídica, había derecho, había contratos, había instituciones, matrimonio, divorcio, todas las figuras del derecho familiar. Había organización política, había una cosmogonía, había una religión, había canto, había escritura pictográfica. En suma, estos territorios nunca fueron res nullius, no eran tierra deshabitada y no eran bárbaros. Había civilización. La conquista hace tabla rasa de esto, porque pretende imponer desde la perspectiva del cristianismo como religión única, verdadera, de la cual la monarquía se erige a sí misma como defensora. Tiene que borrar todo, porque las instituciones americanas estaban fundadas en la religión. Y una religión distinta es el soporte teórico de toda la filosofía política que traen los españoles. Entonces, hay que comenzar de nuevo. A la cabeza de estas instituciones se encuentra el monarca español. Él se define como vicario de Cristo en su reino, con el supremo deber de evangelizar a las poblaciones infieles para traerlas a la palabra del Señor, porque así se le ha mandado por el pontífice de Roma. Y este deber que asume con el Real Patronato Indiano le permite fundar iglesias, le permite cobrar el diezmo, proponer a los prelados diocesanos y, en suma, tener un papel que ningún otro príncipe cristiano ha tenido en la historia de Occidente. Otra institución es el virrey, el alter ego del rey en este territorio, y el Real y Supremo Consejo de Indias, que desde España aconseja al rey cómo gobernar este territorio. En la Nueva España tenemos la Real Audiencia, que es el máximo tribunal de justicia, pero a la vez gobierna con el virrey en el real acuerdo en asuntos de gobierno, y si no hay virrey es audiencia gobernador. A nivel provincial tenemos alcaldes mayores y corregidores, que son delegados del rey, actúan en nombre del monarca, tienen todas las funciones in solidum: justicia, guerra, hacienda y policía y patronato. Y en el nivel local tenemos el Ayuntamiento español. De hecho, es la primera institución política del continente, fundada en la Villa Rica de la Veracruz en 1519. Y, por otro lado, para los indios, se establece en 1549 la forma de gobierno cabildal, como en Europa, para darles una república separada de los españoles, atentas las particulares condiciones de la población sojuzgada. Y será el cabildo indígena la institución que dure toda la colonia y que hoy mismo tenemos todavía en algunas entidades del país este mismo régimen que ha sido impuesto
por la conquista y la colonización españolas. Toda sociedad genera sus propios medios de control, entre los cuales figura el derecho. Los pueblos mesoamericanos de cultura y civilización superiores, como los mexicas, los mayas, los tarascos, poseían un sistema jurídico el cual fue totalmente abatido, cancelado por la dominación española. Pero había derecho. Un nuevo derecho que tiene 3 vértices es impuesto por los españoles. Uno, el derecho romano, porque España misma tenía un sustrato romanista, porque había sido provincia romana y asimiló sus instituciones. 2, el derecho castellano, el derecho que los visigodos crearon al conquistar España cuando cayó el Imperio Romano. Y 3, el derecho propiamente indiano. Es el conjunto de normas que se generaron por la necesidad de gobernar los nuevos territorios. Esos 3 bloques son los que constituyen el derecho que es implantado por los españoles en el Nuevo Mundo. Mucha de esta legislación es aplicable incluso hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esa es la importancia que tiene. Ese es el núcleo de un derecho que todavía hoy continuamos teniendo como principio y como rector racional del sistema jurídico. Los indios, que tenían su sistema jurídico, ahora tuvieron que aculturarse con nuevas bases. Y lo hicieron muy rápidamente, debido a que un elemento nuevo, cultural, se introduce en su mundo: la escritura. Los franciscanos desplegaron una actividad verdaderamente prodigiosa para instruir a los indios en la escritura, porque el derecho requiere escritura para expresarse. Y la escritura tiene que tener un lenguaje, que es su vehículo de expresión. Entonces, cuando llegan los españoles, se agregan 2 lenguas a las que se hablaban en Mesoamérica, que son el español y el latín. Los indios, en Querétaro, para poner el caso, con la conquista española, muchos indios hablan español, usan el latín para sus expresiones jurídicas y judiciales y para los actos religiosos, porque los cantos, muchos son en latín. Se habla el chichimeca en Querétaro, se habla el tarasco, se habla el náhuatl y el otomí. Y cuando hay una diligencia judicial tiene que haber 4 intérpretes. Es algo genial. Los indios aprendieron a usar el derecho español para hacer sus testamentos, para hacer sus actos judiciales. ¿Y quién los hacía? El escribano indio, que tenía pleno valor en el sistema jurídico. Y tenemos en Querétaro extraordinarios documentos de finales del siglo XVI que están escritos en otomí y tienen elementos, textos en español: testamento, fiscal, albacea, bienes, testigos. Y hay otros documentos donde se plasman el latín: in vobis res debendi. La lex de pecunia numerata es latín, usado por los indios. Entonces, para epilogar esta intervención, las instituciones políticas que trajeron los españoles calaron hondo en la sociedad indígena. Y para poner el ejemplo de mayor éxito y mayor eficacia es el ayuntamiento. Y muchas prácticas actuales, incluso en Querétaro y más en algunas poblaciones que tienen más dominante indígena, están vigentes. Y son expresiones de esta institucionalidad que los indios hicieron propia. Y el discurso jurídico, que aprendieron a manejar para defenderse, para entrar en los vericuetos, para pelearse con los encomenderos, para defender sus tierras, para transmitir sus herencias y sobre todo para mantener
su identidad como pueblos y comunidades indígenas listas para lo que sería el evento mayor, la independencia de México en 1821.